Regresamos esta noche de miércoles a este juego de manos y vámonos con el tiro al blanco. Ahí está ya el primer objetivo de este tiro al blanco. Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México. Omar, qué gusto que nos acompañes en Juego de Manos y en tiro al blanco. Bienvenido. Aquí estamos presentes y adelante con el tiro al blanco. Listo para este. Híjole, hay un chorro de carnita, ¿no? Ve nomás cuánta valentía, me agrada. Sí, que se ser crudeza aguerrido. innecesaria, amigo, porque Sí. 15 yardas de castigo al que incurra en esa falta. No, ¿cómo crees? Pues qué bueno que nos acompañas, nos da mucho gusto. Vive en una situación muy difícil el PRD, se antojaba que ya había pasado la transición y el golpe de ayer yo siento que fue devastador, ¿no? Porque si verdaderamente existía un líder moral en algún partido con esa autoridad, pues era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? ¿Cómo lo van a asimilar? Bueno, por supuesto que es lamentable la renuncia del ingeniero Cárdenas, porque de una forma u otra pues no se puede ver la historia de la democracia en el país, sino es a través de la figura del propio ingeniero, las 3 veces que fue candidato a la presidencia nacional, dio las bases fundamentales para un Estado de Derecho, generó las condiciones para que hubiera alternancia en el país, y bueno, en este momento toma una decisión que nosotros lamentamos, pero que respetamos de manera contundente. Creo que es el momento de que el partido pues vaya buscando nuevos liderazgos y se dé el relevo necesario, que es generacional y que requieren todos los partidos políticos. Y en ese caso, nosotros pues no celebramos que el ingeniero haya tomado una decisión de esta envergadura, pero el partido tiene que seguir adelante, y creo que es el reto de todos los partidos y obviamente de un partido en crecimiento. Recordemos que tenemos 25 años y eso habla de una manera u otra que es un partido joven, a razón de Acción Nacional, a razón del propio PRI, y eso necesita cambios, y es lo que estamos en este momento. El tema de las alianzas, ¿habrá alianzas, no hay alianzas? Están en pláticas, por ahí hubo comentarios de su partido, ¿no? La diputada Yulitzi decía que no hay pláticas y que no están aprobadas por el pleno del Consejo. ¿Que nos pudieras aclarar cómo está ese sentido trabajando el PRD? Bueno, nosotros desde el 19 de marzo aprobamos en el Consejo Estatal del partido ya la política de alianzas en términos de ir con la izquierda y buscar también en ese caso hasta el propio Morena en su caso. Ese fue en el Consejo Estatal del 19 de marzo y en ese orden de ideas pues ya se está trabajando alguna propuesta con los actores políticos de los diferentes partidos, particularmente el Partido del Trabajo. En este momento no hay un acuerdo firme como tal, pero ya hay vicisitudes de que se puede construir una buena coalición con el PT, porque además a nivel estatal va a haber una alianza con ese partido. Pero el hecho de que se generen comentarios al interior de la estructura, como el que refiero, ¿no manda el mensaje a los demás partidos políticos que no hay consenso para ir en una coalición? No necesariamente, creo que es evidente que también Acción Nacional está haciendo su luchita en algunos municipios, que algunos actores políticos quieren pensar que hay una propuesta seria, viable, ganadora con Acción Nacional, pues eso es más que válido. Lo cierto es que ya tendrá que ser el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Nacional quien determine de manera clara si es con el PT o si es también con Acción Nacional. Recordemos que nuestro reglamento interno, nuestro estatuto y el resolutivo del Congreso señala con toda precisión que no habrá alianzas con Acción Nacional ni con el PRI de manera general, ni con el PRI de manera particular, y solamente de manera excepcional podrá haber alianzas con Acción Nacional. Entonces ese es el tema que había que determinar, qué se entiende por excepcionalmente, si es particular, si es 1, 2, 3 municipios. Recordemos que la legislación electoral habla de coalición flexible, parcial, total, es decir, los 125 municipios o los 45 distritos, o parcial el 50% o flexible el 25%. Había que ver si entra o no en esa propuesta. Oye, Omar, has hablado de la desconfianza o de casi la seguridad de que sea imposible evitar que gente como Abarca en Iguala pues se aparezca en este proceso electoral que viene. Para el caso Estado de México, realmente, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se vacuna el PRD? ¿Cómo se debería vacunar todo el proceso para evitar personajes como estos metidos a la política y a las candidaturas? Pues es un tema muy delicado porque tiene que ver con la corrupción y la impunidad y tiene que ver con el Estado de Derecho de manera general, donde de una manera u otra ya se ha infiltrado la delincuencia en todos los sectores, ya sea artísticos, políticos, comerciales, empresarios, y nosotros por lo menos tendremos que garantizar de qué manera. Primero, apostarle a la militancia,
apostarle a los compañeros que ya tienen una experiencia probada, que tienen años de militar en la izquierda, que conocen los postulados del Partido de la Revolución Democrática, que son probos, que tienen un prestigio público, son los que vamos a apostar de manera clara. Y si hay otros candidatos de la sociedad civil, tendríamos que apostarle primero que tengan ese prestigio igual, que tengan gente que tenga liderazgos en la comunidad y que permita saber de su prestigio y su honorabilidad de manera clara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues obviamente tenemos claro exámenes de antidoping, declaración patrimonial, presentarse ante el Ministerio Público. Declaración patrimonial Sí, pública. claro, por supuesto, de manera que sea transparente, eso es fundamental, y más en la vida democrática. Esa es una apuesta que todos tenemos que jugarnos, ¿no? Y entre ese orden de ideas también es presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público a ver si no existe alguna denuncia en su contra o averiguación previa, y obviamente que no tenga antecedentes penales. Ese es el primer elemento. Si combinamos el tema público de la declaración patrimonial, el tema de que no tenga en su momento antecedentes penales, que se ponga a disposición de manera voluntaria si no existe una averiguación o algún proceso en su contra, y que sea de probada honorabilidad, creo que eso ya va a abonar a que los candidatos tengan las mejores condiciones. Nosotros en ese tema no vamos a ser flexibles, no podemos aceptar a ninguna persona que tenga algún antecedente penal o que no podamos nosotros comprobar de su honorabilidad. En los últimos años, en las últimas elecciones, evidentemente, el PRD al final de muchos procesos recibió sobre todo a militantes de otros partidos inconformes, que no les dieron el hueso, que no les dieron la candidatura, y entonces veían al PRD como la posibilidad de alcanzar la posición de elección popular. Y en muchas ocasiones al interior la militancia decía, pero qué ganas de recibir a tantos políticos, particularmente el PRI, que de pronto no tenían esa posibilidad. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo hacer también para que esos militantes de otro partido que no consiguieron en su instituto político lo que deseaban, no lleguen a sorprender a un PRD que creo que en muchas ocasiones se ha visto sorprendido por este tipo de personas? Bueno, el partido a lo largo de su historia ha querido crecer de manera evidente, porque recordemos que los partidos políticos como fin máximo tienen eso, acceder al poder a través de las candidaturas, y a veces efectivamente equivocamos el rumbo. Por eso hay que decirlo con toda claridad, porque una condición, una disyuntiva X mediática que nos permite ganar algún municipio, algún distrito, pues no se refleja en el programa y plataforma del candidato o ahora representante popular. Y de manera clara eso hace que se aleje de manera clara los militantes del partido, y obviamente ese candidato o ese representante popular no cumpla con los postulados y principios del partido. Creo que había que reflexionar de manera muy clara a quién le permitimos la posibilidad de participar en las filas del PRD. Por eso yo insisto, tendrá que ser militantes del partido como primer elemento fundamental para buscar candidatos con las mejores condiciones de la izquierda. En el sur del Estado de México, ya el PT amagó con que no puede a lo mejor presentar candidatos en las elecciones del 2015 por considerar que están cooptados. ¿Cómo sientes tú al PRD en esa zona? Y tienen buenos candidatos ahí, porque hablabas de honorabilidad, de personas limpias, y ¿están listos para la contienda en el sur? Bueno, yo creo que tendremos que estar listos para la contienda en los 45 distritos y en los 125 municipios. Habría que esperar también las condiciones propias del sur, ir viendo si efectivamente hay condiciones o no para llevar a cabo una contienda. Yo ahí sí he sido muy claro con el asunto particular de la mesa política plural y democrática que tendrá que fijarse antes de abrir el periodo electoral, y si es necesario un alto y decir, en este momento veamos las condiciones de todas las regiones y si hay o no condiciones para una elección, porque ahorita es triste que estamos pues ya a cuánto de la posible elección, a menos de 7 meses, y todo el tema de Tlatlaya, pues el Estado de México no define qué pasa con las personas que participaron al no preservar la escena de los hechos y torturaron a los testigos, ¿no? Entonces, si en ese caso particular el Estado de México todavía no se pronuncia y no da certeza, pues habría que ver también si hay condiciones o no para llevar a cabo una elección en esa región del sur. ¿Qué tendrán que hacer los partidos políticos para reencauzar todo lo que se ve a nivel nacional, las movilizaciones, la inconformidad de la gente, el no crecimiento económico,
para evitar que la gente no salga a votar y que en lugar sí salga a votar, a emitir su voto el próximo año? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Pues yo creo que primeramente innovar en la oferta política. Creo que eso debe ser fundamental en cualquier partido político. Creo que ya las formas de hacer política ya están rebasadas, el ciudadano ya no cree en mejores cuentas, en propuestas de programas, tendrían que innovarse y para eso había que tener pues una estrategia muy clara de cada una de las regiones y cuáles son las necesidades. Nosotros estamos convencidos que los postulados del partido por sí solos permiten ser una oferta política. Ya sería en el tema de los candidatos cómo hacen llegar esa información al electorado. Hay, por supuesto, una descomposición social, hay gente apolítica de manera clara, se denota en el ciudadano cansado de las ofertas políticas que no siempre se cumplen, pero eso también tiene que ver con el sistema en general. Entonces había que buscar una manera que nos permitan llegar al ciudadano con propuestas, una oferta política clara y contundente, y digan, de aquí soy y me gusta la propuesta y yo voy a votar por ese candidato. Oye, Omar, ¿qué acuerdos han tomado a hoy? Se va el ingeniero Cárdenas, pero antes casi desahucia al partido, por un lado. Por el otro, ustedes presentan un decálogo también de acciones, de aspiraciones, y se espera que mañana el presidente pues haga también un anuncio importante. Ese panorama es parte de los asuntos sobre los que el PRD debe tener ya una opinión y debe decidir. ¿Qué está claro para ustedes hoy, en este momento? Bueno, lo cierto es que tenemos que apostarle a un congreso del Partido de la Revolución Democrática, donde podamos llevar los postulados y ver si la línea política de acción que hemos tenido obviamente cumple con las necesidades del ciudadano. Tenemos un decálogo, por cierto, lo has comentado, donde llevamos unas líneas claras de cuál es la intención que quiere formar el Partido de la Revolución Democrática. Creo que eso es importante. Esperemos el pronunciamiento del Poder Ejecutivo en este caso, pero nosotros tenemos que seguir la línea de los postulados del partido y de manera clara y generando las condiciones para un congreso. No estoy convencido contigo, Oscar, con el tema de que esté devastado el partido. No, lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc. Bueno, es un tema particular. Yo respeto mucho al ingeniero, pero particularmente creo que el partido es un tiempo de ciclos. Y los ciclos del PRD son distintos a los ciclos anteriores. No ve el PRD este proceso igual a Abarca, Cárdenas, la salida quizá a cuentagotas en algunos casos, en algunos lugares, de militantes hacia Morena, como un momento de crisis. ¿No está el partido en un momento de crisis? Bueno, yo creo que primero había que determinar que el tema Abarca no debería ser un tema político. Es un tema de corrupción, es un tema de dinero, es un tema de impunidad, es un tema de falta de justicia y de certeza de los responsables de ese hecho tan lamentable. Eso hay que decirlo con todas sus letras, y no es un tema político, no es un tema que el PRD sea responsable por postular, por eso somos responsables por postular a un candidato. Ahora, la gente en sí dice, fue del PRD, ¿no? Al final de cuentas, la percepción... Pero las políticas públicas no las hace el PRD, el que ha fallado en las políticas es el gobierno federal, en su caso el estatal. Digo, hay que decirlo con franqueza, hay 11 fosas que se encontraron a 60 metros de un destacamento del ejército militar, y ¿quién es responsable? ¿También el PRD? Yo creo que no había que politizar las cosas de manera clara. Hay en todos los partidos políticos que yo sepa, hasta voceros de la República, gente involucrada en el narcotráfico, hasta gobernadores, sí, o hijos de gobernadores. Entonces, yo diría con toda claridad, cada quien que asuma su responsabilidad. Por supuesto, nosotros asumimos la responsabilidad de que Abarca fue candidato de la coalición de 3 partidos, y en su momento nosotros de manera inmediata estuvimos en Iguala con los hijos, los padres de los normalistas. No me regreso a la pregunta. Por lo menos pedimos una disculpa, Sí, regreso a la pregunta inicial. Sí. No está en crisis entonces el PRD. ¿En qué condiciones llega a la elección? No sabemos, tendríamos que esperar los resultados del electorado y obviamente el propio esfuerzo que haga el partido para saber qué condiciones se encuentra. Por supuesto que el retiro de una figura como Cuauhtémoc Cárdenas no es nada sencillo, eso hay que decirlo y hay que reconocerlo con todas sus letras, pero de eso a que haya crisis en el PRD, pues había que esperar los resultados. Yo digo, de manera muy clara, yo tengo mis grandes dudas. Creo que aquí la crisis es la crisis del Estado y de la institucionalidad. Creo que es el tema delicado y obviamente la seguridad de los propios ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ven a los demás partidos políticos? Pero de alguna manera en tu diagnóstico, porque pues ya recorriste, ya conoces al partido, es más, pues no cuesta tanto trabajo, ya traías conocimiento. Hay un síntoma de debilidad dentro del PRD, porque al final de cuentas, pues buscar alianzas ya con el PAN ya se ve una medida desesperada. La ciudadanía los ve así como que, chirón, tan débiles se sienten que necesitan anclarse de esa situación. Es un síntoma de debilidad, ¿no? Yo creo
Que no necesariamente, porque si existe la figura de coalición electoral es porque lo permite el tema electoral y en consecuencia es una de manera legítima posibilidad de acceder al poder, porque en términos generales lo que un partido quiere es acceder al poder. Yo personalmente creo que hay que buscar las mejores alianzas con un programa obviamente claro, común del partido, con una plataforma y ir explorando las condiciones. En este momento no se ha dicho que se va con Acción Nacional en ningún caso, en ningún distrito, en ningún municipio. Omar, esperar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este juego de manos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero esperemos sea la primera de varias charlas que logremos tener contigo, porque se viene un momento muy interesante y lo que hoy nos has compartido creo que resulta valioso para que la gente tenga un punto de partida en su opinión. Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes por invitarme. Muchas gracias. Vamos a la pausa, amigos. Vamos a la pausa, efectivamente, estamos en juego de manos, habilidad o suerte en la política. Tenemos propuestas comerciales y después de las mismas, otro bloque muy interesante. Quédense con nosotros.